¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información y vámonos rápidamente a lo que está sucediendo justo ahora en este octavo parlamento abierto previo a la reforma eléctrica. Y es que fíjense nada más lo que dijo un empresario de la industria privada, que lo que pretende hacer el presidente con esta reforma eléctrica lo comparó como si un médico quisiera curar a un enfermo de COVID amputándole una mano. Fíjense nada más, así de grave hizo esta comparación, diciendo que el presidente quiere atacar el problema, pero no sabe cómo hacerlo, y es como si un doctor quisiera corregir un problema, una enfermedad, sin saber cómo hace, y se le hace fácil mejor amputarle una mano. Así de grave hizo esta comparación este personaje. Vamos rápidamente a este parlamento abierto a escuchar, pues, de qué manera estos empresarios con desesperación defienden su bolsillo, defienden sus negocios que se les fueron entregados al amparo del poder público, al amparo y con ayuda pues de personajes como Felipe Calderón, quienes empezaron, desde Felipe Calderón empezaron a abrir el mercado eléctrico dándole paso a los privados, ya con Enrique Peña Nieto y su reforma de 2013, pues terminaron de darle en la torre a todos los mexicanos. Vamos a escuchar rápidamente este parlamento, octavo parlamento abierto previo a la reforma eléctrica, previo a la votación de la reforma eléctrica. Vamos rápidamente a escuchar. Hay otro aspecto que analizar con base en las preguntas que nos han estado llegando al correo que le pusimos en la pantalla. Le recordamos preguntas@canaldelcongreso.gov.mx. Ahí usted puede mandar estas preguntas. Vamos a comenzar una vez más en esta ronda desde mi derecha con Carlos, porque hay que debatir con respecto a un asunto muy concreto. A ver, hablamos un poco de 2013, pero vamos a hablar de la iniciativa actual. Es decir, si las 2/3 partes de ambas cámaras y la mayoría más uno, es decir, la mayoría absoluta de los congresos a nivel local en los estados aprueban esta reforma, ¿en cuánto tiempo podemos estar viendo los beneficios? ¿Está eso visible en la iniciativa que presenta el presidente de la República? Yo creo que sí. Y digo sí porque la intención de la reforma es poder ajustar las leyes secundarias a las necesidades que tienen las y los mexicanos para poder tener un servicio de calidad, en donde las sanguijuelas de los empresarios privados, a quienes no se les va a quitar absolutamente nada, sencillamente se va a ver la manera de que se regule el comportamiento que tienen, grosero, grotesco, y voy a poner un ejemplo. Son contratos en donde ofrecen generar determinados megawatts y la ley de Peña Nieto y las leyes secundarias de Peña Nieto obligan a pagar el 100% aunque no generen más que el 30%. Quiero decirte que con estos contratos de autoabasto, por ejemplo, por mencionar unos, la Comisión Federal de Electricidad pierde alrededor de 22 mil millones de pesos anualmente. El hecho de que la Comisión Federal vuelva nuevamente a tomar las improntas de Lázaro Cárdenas, que citó nuestro compañero panelista, y de López Mateos, que a guisa de comentario expresó que después de que había llevado a cabo la reforma de 1960, esperaba que en el futuro ningún mexicano se atreviera a tocar estas reformas porque de lo contrario sería considerado un traidor a la patria. Bueno, podrán decir que estaba loco, pero lo cierto es, y volvemos al tema para situarnos en el debate que nos convoca, ¿se discutió la reforma de Peña Nieto? ¿Se puso al escrutinio de los ciudadanos? ¿Fue debatida? No. Yo sí estuve presente, no como legislador, pero estuve presente en el Senado, en donde 3 valientes senadores gritaban en el desierto la necesidad de que esa reforma
grosera, fuera debatida, fuera discutida, y que aquellas bondades a que se refiere Severo López de la Constitución de 2020, pues fueran puestas en la mesa, tuviéramos oportunidad de discutirlas, que los mexicanos supiéramos cuáles eran las características que nos iban a llevar a transitar hacia un bienestar mejor. Esto nunca se dio. Esto, lo que decía Romualdo, es cierto. Las legislaturas de los estados terminaron aprobando la ley después de que la aprobara la Cámara de Diputados sin leerla, porque no hubo un diputado que la leyó. 4 días máximo. Hubo legislaturas que lo hicieron en menos de una hora, porque había una línea de la cual nos estamos despojando hoy en día. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hablando de calificativos, nos dice Carlos que hay sanguijuelas en el sistema eléctrico mexicano que estuvieron allí. Hablemos de eso. Ramsés, Severo, ¿ustedes opinan que es así? ¿Creen que va a ser distinto este procedimiento de aprobación a lo que ya nos refiere? Sí, me parece que aquí, César, otra vez... Digo Severo, vamos con Severo. Perdón, ya... No, adelante. Ya me adelanté. Me parece que la reforma tiene fines loables, César. Nadie se va a desprender de la idea de fortalecer a la empresa eléctrica, ¿no? Nadie va a decir, oye, que se desordene el sistema eléctrico mexicano, ¿no? Que haya confiabilidad, etcétera. Pero voy a decir algo con todo el respeto, porque ha sido algo de dolor para todo México el tema del COVID. Es como si quieres curar a un enfermo de COVID amputándole un brazo. Ese es el tema. Es, oye, yo tengo una problemática, la quiero resolver, y pongo sobre la mesa una solución que no tiene nada que ver con la causa. En la ciencia eso es algo muy delicado, no encontrar la causa raíz nos puede llevar a un lugar mucho peor del que estamos. Me parece que los cambios que ha tenido México, 2013, 1992, 1939, no importa, ha sido una manera de ir resolviendo los problemas. ¿Qué hizo México en los últimos 30 años? Hay que entender esa parte. Lo que dijo México es, no puedo estar financiando todo, no puedo estar pagándole la fiesta a todo mundo, porque cuando tú tienes la exclusividad del Estado, tienes que poner la cartera por delante, César. Suena padrísimo decir, el Estado es exclusivo, pero hay que meter el billete. Y el Estado mexicano dijo, oye, ya no te puedo estar pagando toda la comida, todo el tiempo. Entonces empezó, las reformas en el fondo es una reasignación de riesgos del Estado mexicano. Fíjate lo que te voy a decir, es algo muy paradójico. Con esta reforma yo me apunto para ser contratista. Está maravilloso, me resuelven el tema. Le firmo a 25 años un contrato al gobierno y ya estoy hecho. Vámonos de regreso. Yo me apunto personalmente. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano se estaba jalando todo el riesgo de la industria eléctrica mexicana. En deuda pública, todo iba a requerimientos financieros del sector público. Todo iba a la chequera de los mexicanos. ¿Qué fue lo que dijimos? Espérame tantito. Necesitamos que ahora, si tú inviertes en el sector eléctrico mexicano, te rasques con tus propias pulgas. ¿Qué significa eso? Que César pueda poner una planta y le pueda vender, que un mexicano ponga una planta y le pueda vender a otro mexicano. Ese modelo todavía ni siquiera se desarrolla, es menos del 20% del mercado, porque solamente le dieron 5 años de madurez, porque a partir de 2018, todo el aparato estatal negó la reforma estarán 10 años en madurar, si bien les va. Ahora ya tenemos la transición encima. Entonces, hay que pensar un poco diferente y me gustaría hacer un último apunte. Y que confunde mucho porque es muy técnico. Se está hablando, y con razón, de los contratos de autoabasto, como el gran problema de la reforma del 2013. Los contratos de autoabasto no tienen nada que ver con la reforma del 2013. Los contratos de autoabasto tienen más de 20 años de existir. Además, ya se van a extinguir. No son para siempre. Los problemas de los contratos de autoabasto, que lo podemos discutir ad infinitum, no se resuelven con una reforma constitucional. No le amputemos un brazo al enfermo de COVID. Todos queremos la salud del enfermo de COVID. Los médicos se equivocan, Entonces hay que
me parece que hay que pensar muy bien qué es lo que qué medicina le estamos recetando a México, porque el reto adelante es monumental. A ver, ahí está lo que dice Severo. José Romaldo, en un momento vamos contigo, Ramsés. José Romaldo Hernández, se le está amputando un brazo con esta iniciativa al enfermo de COVID. ¿Qué opinas de Me eso? alejo, la verdad, del ejemplo porque sí se me hace muy cruel, ¿no? Dejémoslo ahí. Yo creo que, mira, para poner el financiamiento, los PIDIREGAS, los proyectos de inversión diferido en gasto, que fue la manera de encontrar financiamiento para el sector eléctrico, se crearon en 1997. De 453 PIDIREGAS que hoy tenemos para financiar obras de CFE, ninguno acabó en tiempo, en costo y en calidad. Entonces, es falaz que CFE no tuviera el ingreso o no tuviera la calidad o la capacidad del Estado mexicano de desarrollar su industria eléctrica. Fue una apertura contumaz al sector privado. Dicen ahora, es un detallito el tema de los autoabastos, es apenas el 12% de la generación. ¿Cuál es el problema? Si en 4 años ya se van a extinguir. El problema es ese, el dinero y el ingreso se está saqueando sistemáticamente por esquemas que efectivamente no se crearon en la reforma del 2013, pero fueron blindados por el régimen transitorio de la reforma del 2013. Sobre texto del principio de retroactividad, estos esquemas que ya tenían detectados que estaban mal, que estaban costándole una cantidad importante de recursos a la Comisión Federal de Electricidad, no fueron analizados, no fueron cancelados, sobre pretexto del principio de retroactividad. Bueno, no hay beneficio que soporte el principio de retroactividad, no hay acto de corrupción que soporte o esté blindado por un principio de retroactividad. Entonces, ese es el verdadero debate que tenemos que dar hoy de frente a la ciudadanía. Nos dicen otro concepto, ¿no? Empresas productivas del Estado. ¿Por qué no se discutió frente a la ciudadanía si se le pedía a la CFE efectivamente abandonar su visión con la que fue creada, llevar el servicio público a la zona más remota del país, así significara perder las ganancias, frente efectivamente a un concepto que viene de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, las empresas productivas del Estado, en las que a las 2 empresas insignias del país y palancas del desarrollo, Pemex y CFE, se les volvió una obsesión solo volver y trabajar para generar valor económico al Estado. Y dices, espérate, ¿y cuál es tu visión social? ¿Cuál es tu creación? También se afirma que gracias a los gobiernos corporativos o a esta estructura corporativa con la que desmembraron Comisión Federal de Electricidad, se soportó o se blindó más el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Pues yo me preguntaría entonces, de 1938 a 2013, ¿CFE no tuvo control? ¿CFE no tuvo mecanismos anticorrupción? ¿CFE no tuvo junta de gobierno? ¿CFE no fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación? ¿CFE no es controlada por una ley de responsabilidades para los servidores públicos? Entonces, tampoco creamos loas o tratemos de blindar las figuras que nacieron de la reforma del 2013 con medias verdades, porque esa es una realidad. Los mecanismos de control en las empresas públicas también existen, y el combate a la corrupción se ha dado de manera frontal en esta administración. Muchas gracias. Muchas gracias, José Romualdo. Ahora, Ramsés. Fíjense nada más lo que dice esta persona y tiene toda la razón. Pues que antes de la reforma de Enrique Peña Nieto, CFE no pudo, o CFE tuvo problemas, o CFE fue incapaz, incompetente de dar energía a los mexicanos. Claro que no. Siempre se pudo y siempre hubo regulación para CFE. Lo que ellos alegan ahora es decir, le van a dar carta abierta a CFE, ella misma se va a autorregular y si quieren nos va a subir la electricidad hasta un 45%. Es lo que ellos están alegando. Pero vámonos a los hechos, a lo que está sucediendo ahora en España. Esas mismas empresas que le subieron la luz hasta un 600% son las mismas que están aquí en México. Así que pues ahí tenemos dos muestras que no necesitamos ir muy lejos. Anteriormente CFE siempre había dado la electricidad, no había tenido problema. Y estas empresas que están ahora en México son las que estuvieron la electricidad, el precio de la electricidad 600% de España. Y este personaje que dice que el remedio que está dando el presidente con esta reforma eléctrica es como amputarle la mano, la pierna a un enfermo de COVID. Fíjense nada más las comparaciones tan absurdas que hacen pues estos empresarios. No cabe duda
que lo que están rasguñando con sus negocios, sus jugosos negocios, a costa, pues, del bolsillo del pueblo. Amigos, yo los dejo con esta información, espero que les haya gustado, los invito a que se suscriban a este canal, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, donde también estamos subiendo pues toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.